1910, la White Star Line dominaba las rutas transatlánticas con su imponente flota de la clase Olympic. Sin embargo, la tragedia del RMS Titanic en 1912 y la de su hermano, el HMHS Britannic, en 1916, marcó un punto de inflexión que cambiaría el rumbo de la compañía. A pesar de la pérdida de dos de sus barcos más emblemáticos, la compañía intentó recuperarse y dar forma a una nueva era de transatlánticos. En ese contexto nació el ambicioso proyecto del RMS Oceanic, un transatlántico que, de haberse completado, habría sido el más grande y avanzado de su tiempo. Sin embargo, una serie de factores económicos, técnicos y políticos hicieron que este sueño nunca se hiciera realidad. A principios de la década de 1910, la White Star Line contaba con una flota de 3 transatlánticos, como mencionamos, el RMS Olympic, el RMS Titanic y el HMHS Britannic. Estos barcos fueron diseñados para ofrecer un servicio transatlántico regular y rentable. Sin embargo, la pérdida del Titanic en 1912, seguida por la de Britannic en 1916 durante la Primera Guerra Mundial, dejó a la compañía con un vacío considerable en su flota. Tras el conflicto armado, la White Star Line se vio obligada a reestructurar su flota. En un intento por recuperar la competitividad, la compañía recibió 2 transatlánticos alemanes en compensación por los daños de guerra, el RMS Majestic y el RMS Homeric. El primero de ellos, junto con el Olympic, formó la columna vertebral de la flota durante los años siguientes. Sin embargo, a pesar de sus similitudes en tamaño y velocidad, el Homeric, más pequeño y menos rápido, no logró tener el mismo éxito en el servicio transatlántico y fue retirado de servicio en 1932. Con el fin de reemplazar a este último y mantener su liderazgo en el mercado, la White Star Line decidió construir un nuevo transatlántico que superara las limitaciones de sus barcos anteriores. Entonces fue cuando nació el proyecto del RMMV Oceanic 3, que prometía redefinir los estándares de los transatlánticos de lujo. En agosto de 1926, la White Star Line emitió un comunicado anunciando la construcción de un nuevo transatlántico de 25 nudos que reemplazaría al Homeric. Este barco debía mantener un perfil similar al del RMS Olympic, pero con capacidad de competir con las naves más modernas y rápidas de su momento. En noviembre de 1926, la International Mercantile Marine Company, propietaria de la White Star, decidió separarse de sus compañías no estadounidenses. Al año siguiente, la White Star Line fue adquirida por Lord Kilsant, que se interesó en su conglomerado, la Royal Mail Steam Packet Company, RMS-PC, cambió de propiedad, y esto parecía abrir nuevas perspectivas para la compañía, y el proyecto del Oceanic avanzó. Lord Kilsant, propietario también de los astilleros Harland & Wolff, encargó el diseño del nuevo transatlántico a estos mismos. El contrato para su construcción se firmó el 18 de junio de 1928. El nuevo transatlántico, bautizado como Oceanic, iba a superar los 300 metros de eslora y las 60.000 toneladas, convirtiéndose en el mayor barco jamás construido en esa época. Para aquellos que no entiendan que son 300 metros, sería aproximadamente 984 pies. Sería, o se hubiera convertido, en el barco más grande jamás construido en esa época y el primero en superar la marca simbólica de los 1000 pies o los 300 metros. El RMMV Oceanic habría sido pionero en el uso de sistemas de propulsión diésel eléctrico en lugar de las tradicionales turbinas de vapor, utilizadas en la mayoría de los transatlánticos de la época. Este sistema ofrecía varias ventajas: mayor eficiencia de combustible, reducción de costos operativos, menor mantenimiento en comparación con las calderas de vapor, menos vibraciones, proporcionando un viaje más cómodo y silencioso. El sistema consistía en 6 motores diésel que generaban electricidad para alimentar 4 motores eléctricos que, a su vez, impulsaban las 4 hélices de 4 palas del buque. Cada hélice estaba conectada a su propio eje, impulsado por un motor diésel independiente cada uno, lo que permitía una mejor distribución de la potencia, y habiendo 2 auxiliares, por si fallaban los 4 principales, pues generar energía para los cuatro ejes, ya que estaban conectados pues, a un motor eléctrico.
El buque estaba diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 27 a 28 nudos, lo que le habría permitido competir con los transatlánticos más rápidos de la época. Uno de los aspectos más revolucionarios del Oceanic era su sistema de propulsión, a diferencia de otros transatlánticos contemporáneos que utilizaban turbinas de vapor para generar la potencia necesaria para navegar. El Oceanic iba a ser el primero en utilizar un sistema diésel eléctrico. Esta innovación no solo prometía mejorar la eficiencia del combustible, sino también ofrecer una navegación más silenciosa y suave, algo crucial para el confort de los pasajeros. El sistema consistía en 6 motores diésel, como ya mencioné, que generaban electricidad, la cual alimentaba a 4 motores eléctricos, los cuales cada motor eléctrico estaba unido a una hélice de 4 palas, con su respectivo eje. Este diseño extremadamente avanzado para la época tenía múltiples ventajas. Primero, el sistema diésel eléctrico era más eficiente que el vapor, lo que implicaba menos costos operativos. Segundo, el mantenimiento era más sencillo, ya que las turbinas de vapor requieren un mantenimiento constante y costoso. Con esta configuración, el Oceanic estaba destinado a alcanzar una velocidad máxima de entre 27 y 28 nudos, lo que habría colocado en competencia directa con los transatlánticos más rápidos de la época y lo habría convertido en uno de los barcos más veloces en servicio en el Atlántico. También cabe destacar que como inconveniente era que era un sistema relativamente novedoso y poco fiable, ya que no se había probado en ningún buque. Harland & Wolff era caracterizada por cuando quería colocar un nuevo sistema de propulsión, primero lo probaba en buques más pequeños, antes de probarlo en el buque de interés de construcción, para ver si era eficiente o no y qué problemas podía dar. Pero como la empresa se empeñó en querer colocarlo, pues al final no pudieron probarlo y pues básicamente iba a ser un sistema poco fiable, ya que no se conocía bien su comportamiento con el uso continuado. A pesar de ello, hubiera sido un buque bastante eficiente, pero nadie lo sabrá puesto que nunca llegó a su construcción y posiblemente sus planos estarán perdidos en alguna oficina, abandonados o quizás destruidos, quién sabe. El Oceanic fue cancelado oficialmente en 1929, cuando la Cunard Line y la White Star Line se fusionaron debido a la crisis económica. La nueva empresa decidió centrar sus recursos en completar el RMS Queen Mary, en lugar de construir un nuevo buque de la White Star Line. Los materiales destinados al Oceanic se reutilizaron en otros proyectos y la quilla inacabada fue desmantelada, como ya he repetido en varias ocasiones, con partes utilizadas en la construcción del MV Georgic y el MV Titanic, que se convirtieron en los últimos barcos de la White Star Line. Como hemos mencionado, el Oceanic fue cancelado después de que la White Star Line se fusionara con la Cunard, ya que la situación económica mundial marcada y recargada por la Gran Depresión fue un factor crucial que llevó a la empresa a replantear sus prioridades y buscar alternativas que les diera dinero y fueran viables. La construcción de nuevos buques fue suspendida y los recursos fueron redirigidos hacia la finalización del RMS Queen Mary, un transatlántico que se consideraba más viable en este contexto. El Oceanic fue concebido para transportar 2.808 pasajeros en 3 clases, 722 en primera, 464 en clase cabina o segunda clase, 1096 en clase turista o la antigua tercera clase y 240 plazas intercambiables entre primera clase y cabina, además de 286 entre cabina y turista. Este diseño no solo contemplaba amplios y lujosos camarotes, sino que también incorporaba las últimas innovaciones de la época en cuanto a la seguridad, confort y velocidad. La propulsión fue uno de los aspectos más innovadores del proyecto. Lord Kirshant propuso utilizar máquinas diésel eléctricas para lograr una velocidad de 30 nudos, una cifra ambiciosa que solo sería superada por el transatlántico francés SS Normandy en 1935. Sin embargo, esta elección de propulsión planteaba serios desafíos técnicos. Los directivos de los astilleros de Harland & Wolff eran reacios a utilizar este tipo de propulsión en un barco de tal envergadura, sin realizar pruebas preliminares en embarcaciones más pequeñas. Harland & Wolff tenía una metodología bastante prudente en el término de construcción, ya que si querías probar un mecanismo novedoso de propulsión, primero quería probarlo en buques más pequeños para comprobar si de verdad o no era eficaz y si había algún problema técnico. Pero como básicamente no había tiempo para probarlo en buques más pequeños, pues fueron reacios evidentemente para evitar algún problema técnico y que el barco estuviera
cada 2×3 en astilleros para reparaciones. A pesar del entusiasmo inicial, la construcción del Oceanic avanzó muy lentamente. Para 1929, un año después de comenzar la construcción, la quilla aún no estaba terminada del todo. La situación empeoró cuando en julio de 1929 el SS Bremen de la línea alemana Norddeutscher Lloyd comenzó a operar con turbinas de vapor y alcanzó 28 nudos sin dificultad. Esto suscitó un debate sobre si el Oceanic debería seguir con la propulsión dieseléctrica o cambiar a turbinas de vapor, como la mayoría de los transatlánticos de la época, y que, al ya haber sido probado durante más de 2 décadas, pues se sabía que era bastante eficiente y requería poco mantenimiento. La situación se complicó aún más con la llegada de la Gran Depresión. La White Star Line comenzó a enfrentar serios problemas financieros debido a la mala gestión de Lord Kilsant, quien había ocultado pérdidas en sus cuentas para mantener la confianza del gobierno y evitar que se retiraran los subsidios. En 1931, Kilsant fue arrestado y encarcelado por fraude, lo que significó la liquidación de su imperio comercial. A pesar de los esfuerzos por conseguir financiamiento del gobierno británico, este rechazó la propuesta, ya que ayudar a la White Star Line también significaba ayudar a su rival Cunard Line, lo que hubiera sido demasiado costoso para las arcas estatales. Finalmente, en 1931, la construcción del Oceanic fue detenida y su quilla fue desmantelada de manera discreta para usar sus materiales en otros buques. El RMMV Oceanic 3 fue concebido como el transatlántico más grande y lujoso del mundo, un coloso que marcaría una nueva era en la historia del transporte de pasajeros, diseñado para suceder a los legendarios buques de la White Star Line clase Olympic, entre otros. Este navío prometía revolucionar los viajes transatlánticos con su innovador sistema de propulsión diésel eléctrico y su diseño moderno y elegante. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial frustró sus planes, dejando a este gigante de los mares en la memoria como uno de los proyectos más ambiciosos que nunca llegaron a completarse. Acompáñanos a descubrir todos los detalles sobre la historia, diseño y el destino final del RMMV Oceanic, el buque que nunca surcó los mares. Si te gusta este contenido, no te olvides de suscribirte, dar like, activar la campanita, compartir y suscribirte, ya que suscribirte es gratis, no te cobra nada y yo os gano un suscriptor más. En la historia de la navegación transatlántica, pocos nombres evocan una sensación de ambición tan profunda como el del RMMV Oceanic, que iba a ser un Super Titanic. Este transatlántico fue concebido como el sueño dorado de la White Star Line, una de las compañías marítimas más prestigiosas de su época, en los años 20 y 30. La competencia en el mundo de los transatlánticos de lujo alcanzaba nuevas alturas, con los gigantescos buques que cruzaban el Atlántico, ofreciendo lujo y rapidez a los más adinerados pasajeros. El Oceanic estaba destinado a ser la respuesta de la White Star Line a estos colosos del mar, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial truncó su destino. El RMMV Oceanic iba a ser más que un simple barco. Se proyectó como el buque más grande y avanzado de su tiempo, con un sistema de propulsión innovador, interiores de lujo incomparables y una capacidad de pasajeros que rivalizaba con los mejores de la época. El Oceanic iba a ser una maravilla flotante de ingeniería naval. Sin embargo, su historia es una de promesas incumplidas, frustraciones económicas y cambios geopolíticos que, al final, llevaron a su construcción al punto de abandonarlo. El Oceanic fue planteado por la White Star Line como una respuesta a los nuevos transatlánticos de lujo que dominaban el Atlántico en la década de 1920 y 1930. Su diseño pretendía superar a los competidores como el RMS Queen Mary y el SS Normandie, ofreciendo una combinación de lujo, velocidad y eficiencia nunca antes vista en la flota de la White Star. El contrato de construcción se otorgó a los astilleros Harland & Wolff en Belfast, como ya era de costumbre. Irlanda del Norte, el mismo astillero que construyó el Titanic y sus hermanos. Su construcción comenzó en 1928 con la puesta parcial de la quilla en dique seco. Sin embargo, debido a la fusión de la White Star Line con la Cunard Line y la consecuente crisis económica de la Gran Depresión de 1929, el proyecto fue cancelado. Como consecuencia, la quilla fue retirada del dique seco y los materiales ya fabricados se fundieron y reutilizaron para la construcción de otros dos grandes buques, el MV Georgic y el MV Britannic 3, los últimos barcos en servicio de la White Star Line.
cuya eslora era de 300 metros aproximadamente, una manga de 36 metros, un desplazamiento total de unas 60.000 toneladas, una capacidad de pasajeros alrededor de 2.000 personas, 1.000 en primera clase, 600 en segunda clase y 400 en tercera, una tripulación de unas 1.200 personas. El número de hélices sería, o hubieran sido, fueron 4 hélices de 4 palas en 4 ejes, poseía 12 cubiertas y el número total de botes era de 40, con capacidad total para más de 3.000 personas. Es decir, que este buque era capaz de abandonar el buque por una sola banda con toda su tripulación y pasajes. El Oceanic iba a ser el primer transatlántico de la White Star Line en utilizar propulsión diésel eléctrica, lo que reduciría los costos operativos en comparación con los barcos de vapor tradicionales. La historia del RMMV Oceanic comienza en la oficina de diseño de la White Star Line a principios de la década de los 20, cuando la compañía decidió crear un transatlántico que no solo fuera el más grande, sino también el más lujoso de todos. La visión era crear un barco que pudiera competir con los transatlánticos más rápidos y exclusivos de la época, como lo mencionados anteriormente, y que a la vez estableciera nuevos estándares en términos de confort, seguridad y tecnología. El contrato de construcción fue adjudicado a la ya mencionada astillero en Belfast, un nombre conocido en la industria naval por ser el astillero responsable de la construcción del famoso RMS Titanic y sus hermanas gemelas, como el Olympic y el Britannic. La colocación de la quilla de este, como ya mencioné, comenzó en 1928. La White Star Line esperaba que el Oceanic fuera un testimonio de su compromiso con la innovación y la opulencia. El diseño del Oceanic estuvo basado en líneas elegantes y modernas, inspiradas en el estilo Art Deco, que dominaba la moda y la arquitectura de la época. La eslora del barco, con sus más de 300 metros, superaba a muchos de los transatlánticos ya existentes y se esperaba que fuera capaz de acomodar a más de 2.000 pasajeros, un número impresionante para su tiempo. Su desplazamiento, que rondaba las 60.000 toneladas, también sería un récord, haciendo del Oceanic uno de los transatlánticos más grandes en términos de volumen y peso. La nave fue diseñada para tener 12 cubiertas, que no solo cumplían funciones prácticas, sino que también eran un espacio donde se desarrollaría la vida social y recreativa de los pasajeros. Entre sus características más destacadas estaba los 40 botes salvavidas, suficientes para garantizar la seguridad de más de 3.000 personas, una cifra superior a la capacidad de pasajeros que el Oceanic iba a transportar. Sin embargo, la fusión de la White Star Line con la Cunard Line en 1929 cambió el rumbo de la historia. La crisis económica derivada de la Gran Depresión retrasó muchas de las inversiones que la compañía había previsto y como resultado, la construcción del Oceanic se suspendió. La quilla del buque fue retirada del dique seco y los materiales ya preparados se destinaron a la construcción de otros barcos de la White Star, como el MV Georgic y el MV Britannic, los cuales se convertirían en los últimos buques de esta línea, los cuales serían desguazados a mediados de la década de los 60 del siglo pasado. La White Star Line planeaba que el Oceanic fuera un buque de lujo sin precedentes. Sus interiores serían diseñados para superar a cualquier otro transatlántico en servicio, con amplios salones, suites de primera clase y una decoración que mezclaba el estilo Art Deco con elementos clásicos. En cuanto a la primera clase, hubiera tenido salones majestuosos, suites de lujo, restaurantes de alta cocina, biblioteca, cine y una piscina interior. La segunda clase hubiera tenido comodidades superiores a las de primera clase de otros barcos, con salones decorados en madera noble y un amplio comedor. La tercera clase, o clase turista, hubiera tenido espacios amplios y mejorados, adaptados para pasajeros emigrantes, con comedores, áreas recreativas y cabinas más cómodas en comparación con otros barcos de la época. Los espacios públicos incluirían una gran área de baile, teatro, casino, gimnasio y una cubierta de paseo climatizada. Además, el barco contaría con baños privados en la mayoría de las suites de primera clase, algo poco común en la época. La visión de la White Star Line para el Oceanic no solo se centraba en su tamaño y velocidad, sino también en ofrecer a los pasajeros una experiencia sin igual en términos de lujo y confort. El Oceanic iba a ser una obra maestra de la opulencia, con interiores que mezclaban el estilo Art Deco con una elegancia clásica. La primera clase iba a ser el epicentro de lujo. La primera clase del Oceanic, como ya mencioné, ciertas características, habría sido un mundo en sí misma, con suites de lujo equipadas con muebles finos, baños privados, algo raro en la época, y una decoración que representaba la cúspide del glamour de la década de 1930.
Los salones de primera clase serían enormes, con amplios ventanales desde los cuales los pasajeros podían disfrutar de vistas panorámicas del océano. La White Star Line planeaba incluir un restaurante de alta cocina, biblioteca, cine privado y hasta una piscina interior, lo que habría ofrecido un nivel de lujo que superaba cualquier otro transatlántico en servicio. La segunda clase hubiera sido un nivel superior, ya que la segunda clase del Oceanic iba a ser tan lujosa que muchos pasajeros podrían haberla considerado comparable a la de primera clase de otros barcos. Llámese por ejemplo el Olympic. Los salones estarían decorados con maderas nobles y los comedores serían espaciosos y elegantes, ofreciendo comidas que rivalizaban con las de primera clase de otros transatlánticos. Las cabinas de los pasajeros de segunda clase serían amplias, con baños privados en la mayoría de ellas, lo que era una característica inusual en la mayoría de los barcos de la época. Tercera clase, comodidad para todos. Incluso la tercera clase iba a ser una mejora significativa respecto a la de otros barcos contemporáneos. Mientras que muchos barcos de la época trataban a los pasajeros de tercera clase como simples inmigrantes, el Oceanic planeaba ofrecer a los pasajeros de esta clase espacios más amplios y cómodos, con áreas recreativas y comedores de alta calidad. Las cabinas, aunque más modestas, serían notablemente más cómodas que las de muchos otros transatlánticos, superando incluso algunas de segunda clase de ciertos transatlánticos de la rivalidad. Incluso superando a muchos transatlánticos de la competencia. A pesar de que nunca fue construido, el Oceanic 3 sigue siendo un nombre legendario en la historia de los transatlánticos. Su diseño influenció a futuros barcos y demostró el cambio en la industria naval hacia sistemas de propulsión más eficientes. Si se hubiera completado, el Oceanic habría sido uno de los transatlánticos más grandes y avanzados de su tiempo, representando la cumbre de lujo y la innovación en el White Star Line. La conclusión es que fue un sueño perdido en el tiempo. El RMMV Oceanic representaba una historia de ambición, innovación y destino truncado, como mencioné. Diseñado para ser el buque insignia de la White Star Line, nunca llegó a tocar el agua, quedando solo en planos y sueños. Sin embargo, su legado perdura como un recordatorio de lo que pudo haber sido uno de los transatlánticos más impresionantes de la historia. A pesar de que el RMMV Oceanic nunca fue terminado, su diseño influyó en la forma en que se concebían los transatlánticos de lujo en las décadas siguientes. La innovación en su sistema de propulsión diésel eléctrico, su énfasis en el confort de los pasajeros y sus características de diseño anticiparon lo que se convertiría en una tendencia en la navegación de lujo. El RMMV Oceanic representa el sueño de lo que pudo haber sido uno de los transatlánticos más impresionantes de la historia. Aunque nunca llegó a convertirse en una realidad tangible, su legado sigue siendo un símbolo de ambición y progreso. La historia del Oceanic nos recuerda que, a veces, los sueños más grandes no se materializan, pero sus huellas perduran en la memoria colectiva. Aunque el Oceanic nunca llegó a completarse, su legado perduró en otros proyectos. Los diseños iniciales del RMMV Oceanic sirvieron de inspiración para el MV Britannic, un barco de menor tamaño que incorporaba características del Oceanic, como su silueta, chimeneas y propulsión. El Britannic entró en servicio en 1930 y fue un éxito moderado, permaneciendo operativo hasta 1960. En 1932 se construyó otro transatlántico, el MV Georgic, que compartía muchas similitudes con el Britannic. La construcción de ambos barcos se realizó con parte del acero destinado al Oceanic, lo que asegura que algunos componentes de este gran proyecto no se perdieron por completo. El Oceanic iba a tener un barco gemelo, el RMS Colossus, que iba a ser prácticamente idéntico en todos los aspectos, con la única diferencia de que en su sistema de propulsión, mientras que el Oceanic iba a ser propulsado por motores diésel eléctricos, el Colossus iba a usar tradicionalmente se usaban en la época turbinas de vapor. De haberse completado, ambos barcos habrían sido los mayores y más rápidos de su época, con una longitud de más de 300 metros y una capacidad de más de 80.000 toneladas. El Oceanic fue un proyecto ambicioso que, de haberse completado, habría cambiado el curso de la historia de la navegación transatlántica. Aunque la crisis económica y los problemas internos de la White Star Line impidieron su finalización, el impacto del Oceanic perduró a través de sus diseños, que influyeron en la construcción de otros barcos, como el Britannic y el Georgic. El legado de este gigante, que nunca existió, sigue siendo un recordatorio de los riesgos, desafíos y sueños que definieron la era dorada de los transatlánticos.
Si te gusta este contenido y te despierta interés, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir, ya que a fin de cuentas pues te sale gratis y yo gano un suscriptor. Si te ha llamado la atención este tipo de contenido, no olvides compartir, activar la campanita, suscribirte, ya que pues yo gano un suscriptor y a ti no te cuesta nada, ya que es gratis. Así que nos vemos en el próximo vídeo.